¿Cuántos hicieron espacio para su milagro? ¿Cuántos vieron el anuncio? A ver los bolsillos, ¿hicieron espacio en sus milagros? ¿Hicieron espacio en el bolso? ¿Hicieron espacio en sus vidas? ¿Cuántos han hecho espacio en sus vidas? Yo enseguida voy a decir algo y quiero saber, quiero que me muestren quién trajo algo con espacio. A ver. Bien, Adriana, muy bien ahí, una mochila un poco más chica, bien, 2 mujeres de fe. De acuerdo al espacio que hayan hecho, es el milagro que van a recibir, así que vayan agrandando, vayan a buscar bolsos más grandes, porque el Señor tiene milagros en esta noche para cada uno de nosotros. ¿Amén? Amén. Bueno, estamos en esta serie excepcional viendo la vida de un profeta en particular. ¿La vida de quién? De Eliseo, el sucesor de Elías, ¿sí? Hablamos y comenzamos hablando de Elías y quien echó su manto sobre un joven que dice que, ¿qué hizo él? Echó el manto Elías sobre Eliseo y Eliseo inmediatamente, ¿qué hizo? Lo siguió, se desafió a una vida excepcional. Pero antes de eso, ¿qué fue lo que hizo Eliseo? Que le dijo a Elías, ya vengo. Muy bien, ahí alguien lo dijo, quemó todo lo que quedaba atrás, sin quemar todo lo que ata a tu vida, sin quemar todo aquello de tu pasado que te hace caminar mirando hacia atrás. ¿Ustedes han probado eso de caminar mirando hacia atrás? Yo cuando era chica jugábamos a eso, y no sé, había un dicho que decían, no porque le estás pisando el manto a no sé quién, algo así era. Algo así era, me acuerdo que jugábamos, no se puede caminar mirando hacia atrás. No sé si yo creo que la gravedad de caminar mirando hacia atrás es que te vas a caer y que no mirás a dónde vas. Por eso una de las cosas que aprendimos a través de Eliseo es de poder quemar aquello que nos ata, aquello que está detrás nuestro y que a veces muchas cosas malas que hay que dejarlas atrás. Hoy las mujeres que ya han ido terminando el Sea Libre saben lo importante que es sanar y dejar atrás todas esas cosas del pasado y ser libres para caminar hacia adelante. Pero también hay cosas buenas, muy lindas que nos sucedieron, que tienen que ser como una catapulta que nos lleve hacia adelante. Sin duda, yo siempre a mi marido le digo, nuestra vida fue una suma de cosas, ¿no? Dios permitió que pasáramos por diferentes situaciones y momentos en nuestras vidas y cuando podemos ver las cosas que pasamos, nos damos cuenta cómo Dios hizo que sumáramos diferentes tiempos, diferentes conocimientos, diferentes personas a nuestra vida, pero todo eso nos llevó hacia adelante. Así que qué importante lo que Eliseo dijo. Y hoy vamos a ver otra de los grandes milagros que Eliseo hizo en un tiempo difícil, en un tiempo de la nación estaba pasando un momento muy difícil. Este es uno de los milagros más grandes, más grandes que Eliseo hizo. Vamos a ver un poco dice, si es verdad que querés abrazar una vida excepcional, vas a tener que hacer espacio para el milagro, que era lo que yo les decía recién. Es importante que nosotros hagamos ese espacio para abrazar este milagro que el Señor tiene para nosotros. Pero antes de eso es importante que vos sepas que hay 2 razones por las cuales las personas bien intencionadas, las personas que tenemos buenas intenciones, no logramos una vida excepcional. Hay 2 razones por las que a veces no logramos porque ustedes no se levantan toda la mañana diciendo, quiero fracasar, quiero que me vaya mal. Si hay alguien así, levante la mano, a ver, lo quiero conocer. Ninguno de nosotros deseamos fracasar en la vida. Ninguno de nosotros deseamos cosas malas para nuestra vida. Pero a veces nos pasan y hacen que no logramos esa vida excepcional. Y una de ellas es que muchas veces no soñamos lo suficientemente grande. Y en base a eso quiero decirles, yo esta semana, el martes, no sé, algunas personas de la iglesia nos acompañaron y los jóvenes, tuvimos una capacitación de todo el día y la verdad que fue de mucha bendición para mi vida. Yo desde que falleció mi papá hasta la actualidad, que mi mamá está pasando un momento de salud, se ha envejecido tanto. Tengo un marido que se está por jubilar, ¿se imaginan todo esto? Los años, no, mi marido es joven, no piensen que el pastor se jubila joven, no es que sea tan grande.
Pero aunque ustedes no crean, todo eso es como que, en mi sentir, en muchas cosas, sentí la vida como por un tobogán. Sentí que de aquí para abajo, como diría el pastor Biondi, la curva descendiente, ¿no? Como que tengo que ver cómo voy a llegar lo mejor posible a mis años de vejez. Y ahí la palabra que enfatizaban o que decían mayormente en un montón de cosas que Dios hace, hablaban de que Dios hace nueva todas las cosas. Y que Dios vive haciendo las cosas nuevas. Que Dios vive, que no importa que tengamos 30, 20, 50, 60, 80, 90 años, no sé quién de más, pero aún Dios puede hacer las cosas nuevas. Y atrevernos a soñar lo suficientemente grande. Es importante que aprendamos a soñar grande, porque el Dios que tenemos es un Dios que... Yo he escuchado mucho a los hijos decirle, Señor, si a vos te parece, si vos querés, si pudiera, una migajita. Obviamente que una migaja del Señor es un gran milagro, pero podemos pedir más, podemos hacer cosas extraordinarias. Y en segundo lugar, es que para llegar a estas cosas, estos sueños grandes, tenemos que comenzar con pequeños pasos. Con pequeños pasos. ¿Me entienden? Muchas veces queremos de la noche a la mañana tener un montón de cosas, solucionar un montón de cosas, queremos cosas extraordinarias, pero a veces empieza con un pequeño paso. En mi vida no he visto buenos resultados con las personas que no empezaron dando pequeños pasos de fe, que no empezaron de a poco, con pequeñas cosas, ¿no? A veces pasan, no sé si has visto esas personas que quieren tenerlo todo ya y a cualquier costo. Y a veces el costo es muy grande, ¿no? Y se paran en la mitad de la vida tomando atajos y habiendo tomado malas decisiones. Lo importante es que vos no seas de esas personas que toman malas decisiones. Bueno, hablando y volviendo un poco al tema del profeta, vamos a sitiarnos en una época, en una historia, para más o menos para que les quede más o menos a ustedes. Después de David, llegó, lo sucedió en el reino su hijo Salomón. Después de que Salomón falleció, se generó una división entre dos reinos, el reino del norte y el reino del sur, ¿no es cierto? ¿Me siguen? David, Salomón, después de eso el reino dividido. Que dicho sea de paso, a aquellos que les interese estudiar, está muy bueno que ustedes puedan ir a un instituto bíblico, estudiar de la palabra, eso es muy bueno. Y si no, ayer los chicos nos pidieron una charla que damos con David en uno de los talleres que es Panorama Bíblico, también, si les interesa saber más de la Biblia, de la historia de la Biblia, de todo eso, es muy lindo, hablen con David, no sé, David, bueno, ya que vamos a hacerlo para los chicos, hacemos para todos. Es muy lindo ver la historia del pueblo de Dios. Bueno, y en este momento el reino se había dividido en dos partes. En el reino de Israel reinaba Joram. ¿Saben de quién era hijo Joram? A ver si les suena en la misma historia de Elías estos nombres. Acab y Jezabel. ¿Se acuerdan quiénes fueron Acab y Jezabel? La reina que mandó la cartita a Elías y que le dijo, donde te encuentre. Bueno, eran los papás de este rey Joram. Y vemos que también y Josafat era el rey de Judá, que era un buen hombre que había hecho modificaciones, pero tampoco era la excelencia, pero era mucho mejor que el rey. Fíjense que el rey de Joram, el hijo de Acab y de Jezabel, empezó a hacer las cosas mejores. Sacó algunos altares. Imaginan, después de todo lo que pasó, que le mataron todos los profetas y todo eso, alguien tenía que tomar mejores decisiones. Pero aún así había ídolos en este reinado. Y estaban divididos, los dos se habían separado. Pero en los tiempos de Eliseo, vamos a ver qué es lo que sucede. En ese tiempo los reinos fueron divididos y conquistados entre otros dos reinos más, Moab y Edom, que quedaron dando tributo a Israel.
Al dividirse el reino de Edom, quedó dando tributo a Judá y Moab a Israel. O sea, en uno de los reinos estaba otro reino que era Moab y le daba los tributos, y en el otro estaba Edom. Bueno, ahora vamos a ver un poquito de lo que pasa en la historia. Ustedes lo tienen ahí en el versículo, lo vamos a leer todos juntos. Vamos a ver las desventajas que hubo en este lugar. Dice, Moab se rebeló contra el rey de Israel. Entonces el rey Joram, rey de Israel, mandó decir al rey Josafat, al otro reino, ¿sí? El del norte, el del sur. Dice, ¿me acompañarás a luchar contra Moab? Si bien no nos llevamos muy bien, no hacemos lo mismo, pero en esta nos conviene unirnos. Vamos a ir a la guerra juntos. Dice, ¿me acompañarás a luchar contra Moab? Y Josafat respondió, por supuesto que iré. ¿Qué camino tomaremos? Y Joram respondió, tomaremos el camino del desierto de Edom. El rey de Israel y el rey de Judá, junto con el rey de Edom, o sea, ahí se les une otro rey más. Dice, eran 3 reyes. Tomaron el camino del desierto, pero después de 7 días les faltó agua para el ejército y para las bestias. Entonces el rey de Israel dijo, vaya, el Señor ha convocado a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Qué gracioso que es esto. Primero van a la guerra, eran miles de soldados, te imaginan, de 3 reyes importantes, todos sus soldados. ¿Y a dónde iban a ir? ¿A qué lugar dice que, dónde estaban ellos, dónde se encontraban? En el desierto. ¿Y qué no habían llevado? Agua, o sea, básico. Hace frío, te pones, bueno, esto no es para los adolescentes. Cuando hace frío, ¿qué nos ponemos la gente más adulta? Una campera. Y cuando hace calor, nos desabrigamos. Los adolescentes lo hacen al revés, por eso, chicos, los salteo en este momento, porque sé que los jóvenes andan en musculosa en invierno. Bueno, eso es ser joven, qué lindo que es. Pero bueno, los más grandes sabemos que cuando hace frío nos tenemos que abrigar. Y si vas a ir al desierto, lleva ¿qué? Agua. Las mamás cuando tenemos niños chicos, ¿cómo son nuestras carteras, nuestros bolsos? Podés encontrar de todo. Hasta las pastillitas, el ibupirac, el ibuprofeno para las picaduras, todo lo llevamos en la cartera, ¿no es cierto? El desodorante, dice María. ¿Qué es lo que era? El termómetro, el desodorante. Bueno, el termómetro y el desodorante, las 2 cosas. Si es chiquito, lleva el termómetro. Si es adolescente, lleva el desodorante. Bien, bien. Bueno, llevas todo en esos casos. Entonces, ¿se imaginan? Algo que era fundamental, se les acabó. El agua. Dice, y lo que más me gusta es cuando en el versículo 10 dice, entonces el rey de Israel, ¿qué dijo? Vaya, el Señor nos ha convocado a estos 3 reyes para entregarlos en las manos de los moabitas. Le echó la culpa al Señor. Él tomó la decisión, él decidió ir a buscar al rey del otro reino, él decidió ir a buscar al tercer rey y decir, bueno, nos vamos, preparemos las armas, preparemos las cosas y nos vamos. Decisiones propias, autosuficiencia. Le decimos, yo voy a hacer esto y esto y esto y esto y voy a hacer así, lo voy a manejar así. Y a la mitad del camino te quedás sin combustible, te quedás sin fuerza, las cosas fracasaron. El Señor tiene la culpa. ¿Por qué me metió en esto? Es más, mientras vamos saliendo y vamos preparando y acomodando las cosas, ¿qué le decimos? De corridita, sí, porque ni siquiera nos detenemos. Señor, bendecime, bendecí este proyecto, bendecime. O sea, encima le vamos, y si es que hablas con el Señor, si es que no te mandás solo en un montón de cosas en la vida. Él se mandó solo, y sin embargo, cuando las cosas salieron mal, lo primero que dice, Señor, ¿por qué nos metiste en esto? Muchas veces nuestra autosuficiencia y nuestra autonomía y nuestro querer hacer las cosas solos nos llevan a cometer grandes errores. Fíjense en lo que dice en el versículo 11. Pero Josafat dijo, ¿no hay por aquí un profeta del Señor? ¿Podríamos consultarlo por medio de él? Uno de los oficiales, fíjense,
Cuando nos vemos con la soga al cuello, ¿qué pasa? Ahí decimos, Señor, necesito un milagro. Y entonces dice, no hay por aquí, no hay algún profeta del Señor. O sea, esto evidencia que justamente antes ellos no se habían asesorado, no habían buscado consejo, porque, a ver, la pregunta era, no, vayamos al profeta que nos dijo, que estuvo orando, que... No tenían ni idea por dónde estaba el profeta, ¿no? Y dice, podríamos consultarlo por medio de él. Uno de los oficiales del rey Israel respondió, por aquí está Eliseo. Y Josafat dijo, en él habrá palabra del Señor. Y los 3 reyes fueron a verlo. Fíjense, imagínense que de repente vos, hombre de Dios, mujer de Dios, porque vos sos un profeta de Dios, vos proferís y proclamás la palabra de Dios, ¿no es cierto? Amén. Bueno, hay como 5, ya tenemos 5 hombres de fe. 6. Bueno, tenemos hombres y mujeres de Dios. ¿Te imaginas que alguien de repente golpea la puerta de tu casa, pin, cae con 3 autos largos, y no es la carroza negra, y se bajan 3 presidentes? ¡Wow! Y bueno, pero puede ser así. ¿O no te ha pasado que personas importantes han venido a consultarte? Que personas importantes han venido a golpear tu puerta y a pedirte consejo. A mí me ha pasado. Y Dios usa la sabiduría que pone en vos para aconsejar aún a esas personas, a esos reyes, a esas personas importantes que muchas veces buscan consejo en los hijos de Dios. Bueno, entonces Eliseo abre la puerta y bueno, uno de los reyes, por ejemplo, el rey Josafat, ¿qué pasó? Está todo bien, pero entre ellos venía otro rey, que era el hijo de ¿quién? De Jezabel y Acab, ¿no? ¿Se imaginan ver en la puerta de tu casa al hijo de los padres que quisieron matar a aquel profeta maravilloso de quien era sucesor? Me imagino que no estaba muy en buen ánimo cuando ve a ese rey. Pero fíjense lo que pasa al siguiente, dice. El profeta Eliseo hace algo muy particular. Antes de eso dice, en él habrá palabra del Señor y los 3 fueron a verlo, Y en el versículo más adelante, en el 2 de Reyes 3:15, dice lo siguiente. Cuando llegan ahí, a pesar de los prejuicios que a lo mejor Eliseo podría tener, los recibió. Como hijo de Dios, él los recibió y los hizo pasar. Pero antes de eso puso algo, o les dio una condición muy particular. Y les dijo, tráiganme ahora mismo ¿a quién? A un músico. Y sucedió que mientras el músico tocaba, la mano del Señor vino sobre Eliseo. A ver, ¿qué tiene que ver esto? Llegan 3 presidentes, 3 reyes a la casa de Eliseo y le piden, les van a consultar sobre esta situación y le dice, entre los soldados, ¿habrá algún músico? Porque lo que ellos traían eran soldados, imagina, venían con armas, y habían músicos. Porque quería un momento en particular. Y le dice, y sucedió que mientras el músico tocaba, la mano del Señor vino sobre Eliseo. Este tiempo que tenemos de adoración en las iglesias no es un tiempo de relleno. No es un tiempo para emocionarnos y después la palabra. No. Yo muchas veces Dios me ha ministrado en cuanto comencé a alabarlo, a cantarle, a adorarle, a abrir mi corazón. La alabanza hace retroceder las tinieblas. La alabanza hace retroceder los miedos. La alabanza hace que el Espíritu de Dios descienda y se mueva en nuestras vidas. Nosotros en casa tenemos cada 2 por 3 un debate sobre qué música tenemos que escuchar. Si bien aprendimos, y pobre el pastor, ¿saben por qué se ha quedado medio así escaso de cabellos? Porque ha sufrido mucho con esta mujer, este hombre, sí, es verdad. Yo le decía, ¿qué tiene de malo la música? ¿Cómo era que me decía él? La música secular, mundana, la música del mundo.
Y bueno, discutíamos mucho por eso, porque yo oraba por el hermano Montaner y gracias a Dios se convirtió, pero yo escuchaba mucha música. Es más, él decía, ese es el último de Marcos Witt, cuando me escuchaba escuchar alguna canción que no era cristiana. Y con los años fui aprendiendo que el rodearme, que el escuchar música cristiana, que hay buena y hay mala, así como hay música secular muy buena, hay música cristiana que no es tan buena, ¿no? Cuando me di cuenta de cómo acompañaban mis días, qué diferente era poder escuchar una alabanza, escuchar una palabra de estos hombres que llenos del Espíritu Santo hacen estas letras maravillosas, cómo ayudaba a mi ánimo. Yo les he escuchado, no voy a cantar como lo he hecho en otras oportunidades, yo sé que ustedes quieren escuchar mi bella voz, pero no van a tener que comprar mis CDs y... pero yo a veces, cuando estaba triste, ¿qué cantaba? Canciones de tristeza. Yo les decía esa canción, una de particular, la que yo me di cuenta y pude discernir, cantaba una canción que decía, cuando me atrapa la melancolía, vuelven aquellos inolvidables días. Me hace acordar a la Gise, que tiene puesto el ponchito así, ¿vieron? Abrigadita. Era lo mismo que yo hacía con la música. O sea, estaba triste y cuando me atrapa la melancolía me envolvía con mi música que no me edificaba. Con música que dañaba mi mente, con música que si estaba triste me ponía aún más triste, si estaba... ¿Me explico? Ustedes saben de lo que yo hablo. Y hoy hablamos con nuestros hijos de que la variedad y estilos musicales, te guste lo que te gusta el trap, te gusta el folclore, te gusta lo que te guste, hasta Metallica, chicos, hay en música cristiana. O sea que hoy no hay excusas para no escuchar música cristiana. A nuestros hijos, por ejemplo, hemos empezado con el gospel. Y bueno, es una música, a nosotros nos fascina el gospel. Pero lo que sea, rodearte de música y de alabanza. Yo muchas veces a hermanas les he dicho, yo sé que no podés orar porque ni tu aliento da para orar, ni para pronunciar palabra. Poné una alabanza y deja que eso empiece a inundar el lugar donde vos estás y vas a ver cómo el Señor va a renovar. Porque yo me he encontrado con mujeres que a veces no tienen ni las fuerzas para orar. ¿Me explico lo que quiero decir? Y el poder poner música que te anime, esa música de alabanza, fue sabio lo que Eliseo hizo en ese momento. Le dijo al músico que pusiera música y mientras esa alabanza estaba en ese lugar, dice que Eliseo, la mano del Señor vino sobre Eliseo, ¿no? Y se manifestó grandemente. Eliseo pide un músico para tener un momento de adoración antes de hablar. Hay que hacer un espacio para el milagro que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Debemos llenar nuestra vida, este valle, tu vida, tu valle, con alabanza, con canciones al Señor. Si ya llevas mucho tiempo, seguramente alguna repetís siempre, de las que cantamos aquí. Y si no sabes, poné música cristiana en cualquiera de tus celulares y vas a poder encontrar música y alabanza. Hay una promesa, dice lo siguiente, en 2 de Reyes 3, 15 y 18, dice, así dice el Señor, abran zanjas por todo este valle, pues aunque no vean viento ni lluvia, dice el Señor, este valle se llenará de agua, de modo que podrán beber ustedes y todos sus animales. Eso es poca cosa para el Señor, que además entregará a Moab en manos de ustedes. Dice, una condición. Fíjense, ustedes prestaron atención a lo que estábamos leyendo. ¿Qué le dijo? Que cavaran zanjas. Van a tener que hacer espacio. Vamos a tener que hacer un sacrificio. Vamos a tener que hacer algo. O sea, en el desierto, muertos de sed, el Señor les dice que vayan y caven zanja. Ustedes se imaginan, los soldados llevaban, qué sé yo, no sé, rifles, fusiles, no sé qué tipo de armas se usaban en ese tiempo. ¿Pero qué es lo que no llevaban? Palas. No eran como vieron en los pueblos cuando vemos una película de algún pueblito que vienen a atacar a alguien y vienen con las palas, los picos, los rastrillos. No era eso. Iban a la guerra. Entonces lo que menos llevaban eran palas. Entonces con las manos ellos tuvieron que ponerse a hacer zanjas.
hay que hacer cosas para recibir este milagro de parte de Dios. Hay cosas que son complicadas de entender de parte de Dios y que Dios nos pide. En primer lugar, nos pide que abramos el corazón. Dice en 2 Reyes 3:16, dice, así dice el Señor, abran zanjas por todo el valle. Para recibir el milagro es importante que abras tu corazón, que estés dispuesto a recibir ese milagro. Pero si un milagro cualquiera quiere un milagro, no. Hay mucha gente que no quiere un milagro, que se queda donde está y le agrada estar como está. Y se queda ahí quieto. Y vieron cuando yo les comentaba un poco de haber caído en un estado así, de decir, bueno, ya de aquí viene mi vejez, tengo que conseguir lo mejor para mi vejez. Ya se me acabó el tiempo, ya estaba nombrando a la nueva pastora, estaba buscando candidatas. Bueno, igual la sigo buscando y seguimos buscando candidatos, hombres y mujeres que tengan el llamado del Señor. Pero todavía no me van a suceder, no va a ser en este momento todavía. Pero mi vida estaba así, como diciendo, estoy ahí y se imaginan, yo soy una mujer de Dios, les prediqué durante todo este tiempo, pero sin embargo yo me di cuenta que mis pensamientos se habían estancado, ¿no? Muchas veces nos estancamos y nos quedamos en ese lugar y como que empezamos a adornar ese lugar encima donde nos encontramos mal, ¿no es cierto? Donde caímos en la mediocridad y bueno, acomodo aquí, un poco allá y acomodamos nuestra mediocridad. Dios te desafía a que abras el corazón y que quieras hacer ese espacio para el milagro. Si realmente querés un avivamiento para esta generación, tenemos que preparar nuestro corazón. ¿Vieron cuando vimos el video? Esta es una generación que va a provocar ese avivamiento. ¿Ustedes saben lo que es un avivamiento? ¿Cuántas personas hay nuevas que por primera vez vienen a la iglesia? Acá tenemos un amigo. ¿Y los demás? Son todos gente que lleva mucho tiempo en la iglesia o lleva un tiempo ya considerable. ¿Saben lo que es el avivamiento? Es como cuando haces el fueguito y se empieza a apagar. O para nosotros, para el asado, se apagaron las maderitas. ¿Qué empezás a hacer vos? A soplar. O con un papelito haces así, te llenas de ceniza, de humo, empezás a soplar y se empieza a avivar ese fuego. Y se empieza a avivar. ¿Qué quiere decir? Que en todos ustedes está la llama del Espíritu Santo. Está la presencia de Dios. Lo que necesitamos es que en esta generación ese fuego sea avivado. Una vez más. Ese fuego ya ha estado en ustedes. Es necesario avivarlo una vez más, soplar una vez más y que ese fuego se avive en cada uno de nosotros. A Jesús nunca le sorprendió el pecado de la gente. O sea, Él vino a morir por eso, porque nosotros éramos pecadores. Pero hay dos cosas que nos enseñan los evangelios que le sorprendía. Le sorprendía cuando una persona estaba dispuesta a creer sin límites. ¿Qué le dijo? Sin límites. ¿Qué le dijo a la mujer que tocó su manto? Mujer, tu fe es grande. O sea, es como que, qué bueno, esta mujer tiene una fe grande. Y así en varias oportunidades. Jesús lo sorprendió el hecho de que hubiera una persona de mucha fe. Y todo lo contrario, ¿qué podría ser otra cosa que al Señor le sorprendiera? La incredulidad. Gente que directamente ha decidido o no cree en que Dios puede hacer cosas maravillosas. En Marcos 6, 5 y 6 dice, debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro allí. Estaba asombrado de su incredulidad. A ver, ¿Jesús podía hacer milagros? Sí, obviamente, ahí lo que no falló fue Jesús. Jesús tenía el camión cargado con acoplado de milagros para ese pueblo. Pero ese pueblo no quiso creer, no quiso abrir su corazón para ver y recibir los milagros de Dios. Nos conformamos con esto. ¿Vieron como el joven rico? Y está todo bien, pero hasta acá llegué. No me pidas un paso más. Jesús podía hacer los milagros, claro que sí,
Pero a causa de la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer los milagros en ese lugar. La única razón que puede detener el milagro de Dios es tu incredulidad. Pero Dios también puede hacer el milagro y ayudarnos en nuestra fe. Tenemos que ampliar nuestra expectativa, en segundo lugar. Dice 2 de Reyes 3:16, muchos estanques llenen de muchas zanjas, fue la orden. Ahora les voy a decir lo que tenía. Si Dios les dijera, en este momento, va a llover oro, ¿con qué vas a salir? ¿Con un vaso, con una taza, con un balde o con un fuentón? ¿Y por qué ninguno me mostró ningún espacio cuando yo les dije cuántos vinieron con algo vacío para recibir su milagro? Si vieron la propaganda y decía, la publicidad decía que estuvieras dispuesto a hacer lugar ¿para qué? Para tu milagro. Y yo no veo que nadie viniera con una bolsa grande para recibir su milagro. Espero que hayan venido con una disposición grande, con una fe grande para recibir su milagro. Porque si no, Adriana y Gisela son los únicos que se van a llevar en sus mochilas ese milagro. Así que espero que el Señor amplíe tu fe en esta noche para llevarte ese milagro. Porque si fuera oro, vos dices, sí, yo quiero lo más grande. Yo, en un tiempo, Efraín lo dejaron de invitar a los cumpleaños. No fue así, no le dejaron de invitar. Pero el vago, ¿qué hacía? Cuando rompían la piñata, él se ponía estratégicamente donde iban a caer todas las golosinas y se echaba. Así como, literalmente, en serio, se echaba. Entonces, después que los otros recogían lo que caía por los costados, él agarraba su brazo, lo hacía como, ¿vieron como el angelito el angelito que sale así, que hacen en la nieve? Bueno, de esa forma él juntaba y traía golosinas. Y nosotros re felices, porque teníamos todas golosinas, nos encantan las golosinas. Pero él le encantaba recoger así, a brazos abiertos, las golosinas. Bueno, pero va a ser un hombre que si así recoge los milagros de Dios, va a ser un hombre grande. ¿Se entiende? De esa misma forma. Señor, vos lo dijiste, ¿qué decía la canción? Yo lo creo. Vos lo dijiste, vos lo vas a hacer, Señor. Yo lo creo. Necesitamos aprender a pensar y a creer en grande. La Biblia dice en 1 Corintios 2:9, para aquellos que lo aman, Dios ha preparado cosas que nadie jamás pudo ver, ni escuchar, ni imaginar. Esas son las cosas que Dios tiene preparado para sus hijos. ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar? ¿Cuántos hijos de Dios les creemos lo que Él tiene para nuestras vidas? ¿Cuántos creemos que Dios puede hacer el milagro que estamos necesitando? Amén, así es. Dios lo puede hacer. La palabra de Dios dice que el que siembra escasamente va a recoger ¿cómo? Escasamente, pero el que siembra generosamente va a cosechar generosamente. En tercer lugar, comienza a prepararte. Caben este valle y se llenará. Los estanques hay que cavarlos antes de que llueva. A veces decimos que bueno, si Dios va a hacer el milagro y vamos a esperar que el Señor milagro. Cuando el Señor quiera, cuando el Señor pueda, tal vez sucederá. Acá nosotros tenemos que ir preparando las zanjas. Si el Señor dice que va a hacerlo, nosotros tenemos que poner manos a las obras. Tenemos que cavar esas zanjas en el desierto. Significa que vos te tenés que empezar a preparar. Yo no sé cómo te tenés que preparar o qué es lo que tenés que hacer, pero tenés que prepararte para lo que Dios tiene para tu vida. Dios, hay modificaciones, hay cambios, hay cosas que tenés que sanar, que restaurar, que arreglar en tu vida posiblemente para este milagro. Demanda una parte tuya, una parte de lo que vos tenés que hacer. Dios va a hacer el milagro, pero hay cosas que vos tenés que hacer y Dios ya te lo ha dicho. Por eso vamos al cuarto punto que dice, obedece sin ver. Eliseo les dice, aunque no vean viento ni lluvia, dice el Señor, este valle se llenará de agua.
no dependía del pronóstico, no había viento, no había nube, no había nada. El milagro iba a ser parte de Dios. ¿Qué quiere decir? Muchas veces yo a hermanas que les está faltando la fe les digo, oren que el Señor empiece a mostrar pequeñas lucecitas en el camino, como algo de que irte agarrando entre tanto. Pero muchas veces no vas a ver, no vas a ver. Y tenés que obedecer. Muchas veces, al contrario, muchas veces nos pasa que en vez de ver que las cosas van mejorando en camino a nuestro milagro, las cosas empeoran. Pero yo sé algo que mi mamá me repetía a mí, yo se lo repito a cada mujer que puedo ministrar, y es, no es lo que estamos viendo, sino en el Dios en el que creemos. Es en el Dios que creemos, no es lo que tus ojos ven. Porque te digo, muchas veces vas a ver que todo va mal, que las cosas no cambian. Pero si tu Dios es grande, es poderoso y te lo prometió, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Y vos levantate con alabanza y proclamalo. Entonces, obedece aún sin ver. Ese valle se va a llenar de agua. Es interesante que Eliseo les da una advertencia. No van a ver ninguna evidencia de lo que va a suceder, pero Dios lo va a hacer. Pero para eso es esencial, que lo veíamos con los jóvenes ayer, ¿qué es lo que es necesario en nuestras vidas cuando no vemos? El sábado que viene no hay adolescentes, chicos. ¿De qué hablamos ayer los adolescentes? ¿De qué hablamos? De la fe, de creer, ¿no? La fe es la clave para todos los milagros. La fe es necesaria para que ese milagro suceda en cada una de nuestras vidas. Fíjese, ¿qué te está pidiendo Dios? Cuando dijimos que Dios hace cosas grandes. Muchas veces en este tiempo de fe, mientras tanto sucede el milagro, vas a tener que ordenar cosas y vas a tener que creer, o sea, decís, bueno, sí, el Señor lo va a hacer, bueno, entre tanto yo voy haciendo las zanjas. ¿Cuáles son tus zanjas? Y a lo mejor ordenar tu tiempo con Él. ¿Cuánto tiempo le estás dedicando de tu vida al Señor? Y no me digas, no tengo tiempo. Ustedes saben la profesión del pastor, mi profesión, saben que siempre hemos sido personas ocupadas. Y jamás, acá hay personas que nos conocen desde muy chiquitos, jamás la excusa fue no tenemos tiempo. Y siempre hemos servido al Señor, siempre, siempre. Cuando recién nos casamos y éramos los dos solos, cuando éramos jóvenes y trabajábamos, cuando nos casamos, cuando tuvimos nuestro primer niño, cuando tuvimos nuestro segundo niño, nunca fue una excusa el no servir al Señor. Y quienes nos conocen y conocen un poco de nuestra historia saben que es así. La otra vez nos encontramos con unos amigos y veían a Azul y a Efraín y dice, pensá que eran tan chiquititos, más que nada Azul, era la que más disfrutaron ellos. Dice, tan chiquitita y andaba entre nosotros, los jóvenes, con la música a todo lo que da, o acostándonos tarde. Nunca fue una excusa. Es más, ¿saben cuál fue la primera salida de mi hija después de que yo la tuve 22 días en la NEO? ¿Cuál fue el primer lugar que fuimos? A una reunión de jóvenes. O sea, se imaginan, ese día, yo siempre cuento porque fue muy lindo, ese día la reunión de jóvenes estaba hecha en las gradas y nosotros entramos con el cochecito con Azul y se paró la reunión, y se acabó la reunión y los aplausos. Encima Gustavo, como era tan chiquitita y nos había dicho que nadie la tocara, nos dejaba que nadie la tocara. Se imaginan, todo el mundo la quería alzar, la quería tocar, la alzaban a escondidas. Pero hasta nuestros hijos han vivido lo que es servir al Señor, en no poner excusas. Muchas veces, nosotros les tenemos que explicar a nuestros hijos por qué a veces los domingos, si otros se quedan, nuestra familia se junta y por ahí, y nosotros tenemos que venir a la iglesia. Y al principio se imaginan cómo era patear piedrita. Oh, tenemos que ir a la iglesia, es necesario ir a la iglesia. Y con su papá les explicamos, Dios nos dio tanto, enamoró tanto nuestro corazón, que sí, podríamos quedarnos cómodamente allí y hacer otras cosas, pero nosotros deseamos estar cada domingo acá. O sea, no venimos los domingos porque nos obliguen o porque el pastor nos está tomando asistencia y el lunes nos llama. Mejor voy a la iglesia para que no me llame el pastor el lunes. Varios vienen por eso, pero bueno.
No, porque yo deseo estar en este lugar. Porque cada domingo me desespero por llegar a este lugar, cruzar ese lugar, sentarme ahí y adorar al Señor. Y deseo ver a mis hermanos y abrazarlos. Y algunos que los veo cada tanto y cuando los veo me alegra tanto el corazón. Y me bendice cada abrazo, cada mirada. Es impagable. Y sin hablar lo que se siente cuando Dios llena tu vida y le estás adorando y le estás cantando y Él empieza a hacer ese milagro y te empieza a meter en esa ducha y toda esa basura, todo eso duro, todo eso pesado que tuviste en la semana, así se va. ¿Cómo no me voy a desesperar por venir cada domingo? ¿Cómo no vamos a postergar otras cosas? Lindas, hermosas, es hermoso estar en otros lugares a veces. Y no, a ver, con esto yo no quiero decir que vos no te puedas tomar un domingo, obvio que sí. Obvio que sí, no es una obligación. Pero tiene que ser tu deseo. Tiene que ser el deseo ahí los domingos, tiene que ser el día que vas al grupo pequeño. Me voy a juntar con todos estos desiguales, con todos estos que la pasan como yo, con toda esta manga de gente rota, que es complicada como yo, que es difícil como yo, pero que tironeamos juntos. A mí me fascina cuando viene alguna persona de un grupo pequeño y me dice, mira, tal hermano necesita tal cosa, necesita mercadería, necesita que oremos por él, está pasando tal situación. Porque yo no me enteraría si no fuera por las personas que están en tu grupo pequeño. Por eso es tan importante podernos sentir y pasar nuestro tiempo con Dios. Y no solamente los domingos acá, porque este es el momento donde todos juntos compartimos como iglesia. Pero también es importante cada día tu tiempo especial para Dios. Sacá alguna canción, una canción. ¿Cuánto dura? Como mucho 5 minutos una canción. Una canción que escuches en tu vida, 3 minutos. Y dedicale esos 3 minutos al Señor. Si sacás un episodio de una serie, ¿cuánto duran? 40 minutos. Sacá una, no te digo todas las series que ves en el día, 40 minutos. O lo que fuera. Y dedicáselo a Dios. Ordena tus finanzas. Nosotros acá muchas veces no hablamos ni predicamos, la verdad que por ahí nos da mucha cosa, pero es algo que con lo que Dios nos bendice, cuando vos ordenás tus finanzas, cuando pones a Dios primero en tus finanzas. Y la forma de reconocerlo como primero en tu vida es diezmando, es dándole el 10% de tus bienes al Señor. Hay personas que siempre cumplen con eso. Pero yo siempre lo digo, mi oración cuando yo coloco mis diezmos es la siguiente: de lo recibido de tu mano te doy. ¿Qué quiero decirle, Señor? Yo no tendría mi trabajo, no tendríamos lo que tenemos. Si vos no me hubiese dado la salud, el trabajo, yo reconozco que vos sos el Dios de mi dinero. Eso es reconocer y ordenar y trabajar entre tanto. Y entre tanto voy ordenando y haciendo la zanja, cavando las zanjas. Voy ordenando mi vida. Que comences a servirlo. Hay personas aquí que el Señor les ha dado dones y talento. Empezá a prepararte. Si tenés el don de la música, si sos músico, si te gusta cantar, prepárate. Andá, el otro día estábamos averiguando, hay hasta escuelas gratis, nos decían, para donde te enseñan a tocar un instrumento, a cantar mejor. Te enseñan a vocalizar. Empezá a prepararte, empezá a hacer las zanjas. El Señor ya te dijo, quiero que me sirvas en tal cosa, y ahí lo estamos postergando. Pero hay que trabajar entre tanto. Hay que ir haciendo cosas entre tanto, hay que ir preparándote entre tanto. Dios te lo dijo. Está en vos obedecer o no, ir a cavar esa zanja o no. Hay personas que están esperando al Romeo o a la Julieta de sus vidas. No, porque esos se mataron, así que no, al príncipe o la princesa de sus vidas. Saquemos ese episodio, reeditemos ahí y cambiémoslo por la princesa y el príncipe que están esperando. Pero mientras tanto estás esperando a ese príncipe y a esa princesa, prepárate a ser la persona indicada para esa princesa o para ese príncipe. Prepárate en trabajar en tu carácter, prepárate en trabajar en tu vida, en tu forma de ser. ¿Me explico? Porque ¿qué le vamos a dar? ¿Una princesa? ¿Le vamos a dar un plebeyo? No. Prepárate para ser un príncipe y una princesa. Si estamos orando por buenos hombres, por buenas mujeres,
Lo importante es que vos te conviertes en una persona adecuada. Cavá zanjas y yo las voy a llenar, dice el Señor. Sé fiel en lo poco y el Señor te va a poner en lo mucho. Vos hacé la parte que te toca y Dios se va a encargar de hacer el milagro, el gran milagro. Y en quinto y último lugar, batalla de rodillas. Se piensan los historiadores que al escribir esta parte de lo que ellos se tenían que hacer, para cavar las zanjas, como no habían palas, no habían llevado palas, lo más probable es que ellos se hayan tenido que poner ¿de qué? De rodillas. Y con sus manos cavar las zanjas. Más de 2000 hombres cavando zanjas de rodillas. Humillados en ese lugar, obedeciendo y creyendo. Miren todo lo que fuimos hablando anteriormente. Nos humillamos, creemos lo que Él dijo, que lo va a hacer, y obedecemos. Obedecemos a lo que Dios quiere para nuestras vidas y cavamos esas zanjas. Y cuando estamos de rodillas y humillados podemos ver la grandeza de Dios. No es cuando nosotros nos paramos sobre nuestros propios pies y decimos, yo voy a ir a la batalla, voy a juntar 2 reyes más y vamos a ganar la batalla. No es ahí cuando Dios se manifiesta. Dios se manifiesta cuando nos humillamos, nos ponemos de rodillas y reconocemos que solamente Él puede hacer el gran milagro. Y Dios lo hace de una forma no normal, extraordinaria. La oración mueve el cielo de lo sobrenatural. En 2 de Reyes 3:20 dice lo siguiente: a la mañana siguiente, toda el área se inundó con el agua que venía de la región de Edom. O sea, todo ese lugar se llenó de agua, todo ese desierto vacío, donde había sed. ¿Cuántos han tenido sed? Yo vivo con sed, por eso tomo agua todo el tiempo. Sentir la boca seca. Y ni hablar cuando a veces me pasa en la noche. A mí se me seca a veces tanto la garganta que a veces me he levantado como si se me hubiese pegado así con una desesperación. En serio, una vez me pasó que sentía que me voy a morir, porque no puedo respirar, se me pega de tal forma de la sed, de la boca seca, siento que me voy a morir. Y ya he aprendido a conocerme y a tratar de no desesperarme, pero es horrible esa sensación de tener sed. Y es horrible lo que nuestro espíritu siente cuando no bebemos el agua que Dios tiene para nuestra vida. Cuando nos empezamos a secar, cuando nos estancamos, cuando nos cuesta sentir la presencia de Dios. Y dice que en ese momento reciben el milagro y se pueden saciar y pueden beber esa agua. Dice, fíjense, dice en 2 de Reyes 3, 21 al 24, dice: los moabitas tomaron posesiones de la frontera al levantarse, los moabitas tomaron posiciones en la frontera y al levantarse ellos por la mañana, el sol se reflejaba en el agua. Perdón que me faltó un versículo. Al levantarse ellos por la mañana, el sol se reflejaba sobre el agua y los moabitas les pareció que estaba teñida de sangre. Parece que yo me salté un versículo, bueno, pero hay una parte donde dice que ellos bebieron del agua hasta que se saciaron. Y después de eso, esa agua no solamente les sirvió para beber, sino para que, dice que el reflejo del sol sobre el agua hizo que vieran esto que les acabo de leer en este versículo. Dice, los moabitas tomaron posesiones en la frontera. Al levantarse ellos por la mañana, el sol se reflejaba sobre el agua. Y a los moabitas les pareció que estaba teñida de sangre. O sea, el efecto que daba el sol sobre las zanjas con agua en el desierto le daba ese espejismo, eso que ellos veían, y ellos veían sangre. Es sangre de batalla, exclamaron esos reyes. Deben de haber peleado los 3 reyes y se han matado unos a otros. Vamos a Moab al saqueo. ¿Qué dijeron? Vamos, ya están todos muertos, vamos a sacar lo que quedó. Cuando llegaron al campamento de Israel, los israelitas les hicieron frente y los derrotaron. Fíjense,
esas zanjas Dios las usó para que ellos vieran ese color de sangre y creyeran que se habían muerto. Y cuando llegaron los pudieron atacar y salieron a ataque y ganaron esa gran batalla. Dios hizo un milagro extraordinario cuando ellos ni siquiera tuvieron que hacer grandes esfuerzos. Dios le entregó a su enemigo en sus manos. Y muchas veces nosotros esperamos ese milagro o dejamos de esperarlo porque creemos que no somos dignos del milagro de Dios en nuestras vidas. Porque decimos, Señor, yo tengo mis manos sucias, no solamente vacías, sino sucias. Y muchas veces yo no merezco el milagro de Dios en mi vida, porque vuelvo a caer una y otra vez, porque ya me enfrié, porque siempre lo mismo. Y yo te digo, Dios hace las cosas nuevas todo el tiempo. Todo el tiempo el Señor es un Dios de oportunidades, un Dios de milagros. Jesús lo demostró allí, ¿no? Allí en la cruz, cuando derramó su sangre, como esa sangre que veían esos hombres allí, fue el pago por nuestros ¿qué? Por nuestros pecados. En Romanos dice lo siguiente, en Romanos 3 al 25 dice lo siguiente: pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Nadie, ninguno de ustedes. No crean que quien está parada aquí es mejor que ustedes. Lejos, lejos. Todos somos pecadores. Todos cometemos errores. Pero es la gracia de su presencia. Es la gracia del sacrificio que hizo en la cruz, ese derramamiento de sangre, el que hace que las cosas sean diferentes. Dice, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, con una bondad que no merecemos, nos declara justos por medio de Cristo Jesús. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen en Jesús, en que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Por medio de Él y para Él. Hoy nos visitan amigos por primera vez. Y mientras los músicos vienen a este lugar, yo te invito a que hagas una oración conmigo. Y todos te vamos a acompañar. Y que le digas a Jesús, yo necesito un milagro para mi vida. ¿Es verdad lo que esta mujer dijo? De que hay un Dios que te apasiona, que te llena la vida, que te puede dar un futuro diferente. ¿Es verdad que yo puedo ser de esa generación que haga cambios? ¿Es verdad que hay más para mí? Porque no crean que solamente los adultos pierden la esperanza y la fe. He escuchado en este último tiempo muchos jóvenes, muchos adolescentes decir, no hay esperanza, no hay futuro. Escúchame vos, adolescente, joven, Dios tiene lo mejor para vos. Y Dios tiene futuro. Y un futuro extraordinario. No sos cualquier persona. Dios quiere ser el milagro en tu vida. Ya es el momento que le digas que sí a Dios. Dios te está llamando. Dios te futuro. Quiero que pienses que realmente eso que te estoy diciendo, no tenés 80, 90. Y aún cuando los tuvieran, que hoy son muy jovencitos, Dios tiene cosas extraordinarias. Cuando estábamos adorando, vino una imagen a mí. Y fue cuando tenía 12 años, 13. No, un poquito más. Porque yo ya llevaba unos añitos en la iglesia. Si bien Dios me había enamorado, me había conquistado, yo le dije que no quería ser pastor nunca. De verdad, yo no quería ser pastor. Porque mis amigos eran hijos de pastor y yo las veía pasarla duro y las veía pasarla difícil. Y que eran los últimos que se iban de la iglesia, los que cerraban la iglesia y se dormían en los bancos. Yo no quería ser pastor. Yo decía, no, los pastores pasan pruebas más duras. No quiero, yo prefiero mantenerme acá sirviendo al Señor en lo que estoy haciendo,
pero pastor no, Señor. Y me acuerdo que hicieron un llamado y dijeron, ¿cuántos quieren entregar su vida? ¿Cuántos sienten que Dios los está llamando? ¿Cuántos sienten que Dios les dice este es el momento? ¿Cuántos deciden servir a Dios con toda su vida en lo que Él los llame y ser una generación de fortalezas? Y yo pasé hacia adelante. No sé si iba muy voluntariamente, pero el Espíritu Santo me llevó. Y le dije que sí a Dios. Por eso yo te invito, si venís por primera vez o si llevas algunas reuniones y hace un montón y no le has dicho al Señor, quiero entregarte mi vida, puedas hacer esta oración conmigo. Le diga, Señor Jesús, yo necesito un milagro. Pero el milagro que mayormente necesito es tu presencia. El milagro más grande que necesito en mi vida es a vos, Señor. Dios, si realmente sos real, si sos ese Dios de milagros, ese Dios extraordinario de la Biblia, haz un milagro en mí. Y hoy quiero entregarte mi corazón. Te quiero entregar mi vida. Te pido que perdones mis pecados. Yo sé que no lo merezco. Pero como decía tu palabra acá, por medio de tu muerte allí en la cruz, por esa sangre derramada, yo hoy puedo recibirte y hoy mismo puedo declararme un hijo, una hija tuya. Hoy declaro salvación en mi vida. Te pido que me pases de la muerte del pecado a una vida eterna con vos, Señor. Gracias, Señor. Gracias.